batetik, eta bigarrenik ponentzia bat ere bai. Ponentzia Rita Segatoren eskutik etorreko da, posterreko eta horretan izango da. Vamos a iniciar este programa de tarde con la mesa de diálogo, cuyo título es Euskaraz Politika Publikoei, Gizonezkoei, Maskulinitateei eta Feminismoari buruzko gogoetak. Reflexiones sobre las políticas públicas, los hombres, las masculinidades y el feminismo. Mahaiburu gidatzeko, moderatzaile Pilar Calzada erotzeko esango dio. Pilar Calzada kazetaria da, eta Linkin Ideas etxeko bazkideko sortzailea. Estrategia eta komunikazioan aditua, urteko dago eskarmentu da arlo publiko eta pribatuan, komunikabideetan eta baita herriaretan ere, eta beste 12 miradas taldeko kidea da, eta Save the Children erakundeko presidente ordea ere bai. Arratsalde dira. Arratsalde, tira, testu ingurua zalezen dugu, moderatzaile guztiei, zerrak hartzen mahaiburu. Bueno, izenburua bera egiten du eza, gogoeta egiteko espazioa da, hainbat laguna dituen eskutik, uztarri berean jarriko ditugu maskulinitateak, uztarri berean jarriko ditugu horrek batzen den bezala politika publikoak, nola guztiaren inguruan gogoeta egin proposamenak egiteko, uztartu da horretan zer dugun ikaskizun, ze esperientzia ere partekatu dezakegun, eta bereziki betika dauden eztabaida horietan gure mahaikide izango direnek ze posiziotik ekarpena egiten duten. Ordua ere alakusia da, tokatu zaigu bisa bat ere kafea eta gero horretik bisiarri hori eustea, gainera kontuan izan da gaur izan ere, bai izan da lasai desente, datozenak ere interesgarri askoak izango direla, eta politika publikoen inguruan askotan guti xamar ikusten dugun arren, politika publikoak eguneroko bizitzan, gure harremanak egiteko eta lan egiteko eta testuinguru horretan zer esan handia dute, horren isla dira eta horra egarriz ere galderak egin egizilegu, izanek ekarpen egin dezaketen, nola egin dezaketen hori, eta nola artikulatu dezakegun gogoetarako eta dialogorako espazioa beratxago bat. Galderetako tartea dago da, zuetzela, eta errez ere zonoko aplikazio irekita dagoela, talderazio egiteko aukera eta ya bertan la aplicación Lens Place, el apartado que dice preguntas al ponente, donde podrás formular preguntas a cada uno de los intervinientes aquí en esta mesa de diálogo. Beraz, zure eskultiko guztia, banaka aurkeztu, ez dira dena presentzialki egongo gainera. Hori ere esplikatu da, bai. Eta aurrera. Eskerrik asko, mila esker da. En efecto, voy a presentar enseguida a las personas que me van a acompañar en el escenario, aunque la mesa de diálogo es un poco más amplia. Después de los años tan extraños que hemos pasado, yo creo que ya no nos sorprende interactuar con personas que lo hacen desde una pantalla. En este caso van a intervenir dos personas invitadas a través de un mensaje que nos han hecho llegar vía vídeo, por lo tanto estarán presentes aunque no les veamos aquí sentados con nosotros y con nosotras. A quienes sí vamos a ver es a las tres personas que muy amablemente han aceptado el reto de compartir a esta hora, ni más ni menos, sus reflexiones, sus aportaciones sobre una cuestión que creo que engarza muy bien todos los objetivos de este congreso. Pero no voy a adelantarme demasiado, al menos no quiero hacerlo estando aquí sola. Voy a pedir que me acompañen ya en el escenario Joaquín Azpiazu Carballo, María Antonia Caro y José Ángel Lozoya. Quienes no van a subir al escenario, como os decía, son Anastasia Tellez y Miguel Lorente, que intervendrán a través del mensaje vídeo que nos han hecho llegar. Tenemos muchas sillas, podemos sentarnos cómodos, cómodas, ¿verdad? Parece que no es que esperemos más gente, es que estaba así montado, ¿verdad? Bueno, Arratsalde, muchísimas gracias a las tres personas que estáis aquí, también nuevamente gracias a Anastasia como a Miguel por su intervención en este espacio de diálogo. La igualdad entre hombres y mujeres como base de transformación social y radical, por lo tanto, actuar en la raíz es imprescindible y por lo tanto la implicación de los hombres en esta tarea es imprescindible. De hecho, es el punto de partida no solo de este congreso, sino también de la puesta en marcha en su día
de Gizonduz, con una línea de trabajo que fue pionera, porque Gizonduz arranca su trabajo en el 2007 y despliega, por lo tanto, las recomendaciones que eran muy recientes, del 2004 y del 2006, tanto de la ONU como de la Comisión Europea. Por lo tanto, reconocimiento también a esa capacidad de ir viendo lo que venía y lo que tenía que venir, además. Jokin Azpiazu, soziologoa, irakasle Euskal Herriko Unibertsitatean, maskulinitate eta gizonek feminismoan dituzten implikazio buruzko ikerketa asko egin dituena, lan honen emaitza gisa titulu akademikoak, bestelako ponentziak, lan divulgatiboak ere bai. Masculinidades y feminismo es el título de, salvo error por mi parte, el último libro del 2017, y sobre todo un trabajo muy intenso en el ámbito de la prevención de las violencias y también un trabajo muy intenso sobre el sujeto y las subjetividades de los colectivos LGTB. Bueno, todo esto nos lo irás contando también con calma. Muchísimas gracias, Eskerrik asko zurekin. María Antonia Caros, educadora social, cofundadora del movimiento feminista en los años 70. En la actualidad forma parte de la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla. Especialización, podríamos decir, al menos dedicación de vida, a acompañamiento en cuestiones de violencia sexista, tanto desde el punto de vista de la investigación como el punto de vista del acompañamiento. De la investigación deja como resultado un intenso trabajo publicado, pero también en el trabajo de acompañamiento, sobre todo a mujeres en circunstancias de maltrato, riesgo de padecer violencia sexista, y con una muy amplia experiencia en el campo de intervención. Ha formado parte también del Observatorio Andaluz de la Violencia de Género de la Junta de Andalucía, asesoramiento institucional en este ámbito también, y además coordina distintos proyectos feministas, entre ellos Caminando Juntas hacia la Igualdad, dirigido a mujeres migrantes, y también trabajo con jóvenes. Muchísimas gracias, también, por estar aquí y por compartir espacio. José Ángel Ozoya es miembro del Foro y de la Red de Hombres por la Igualdad, y cuando le pedimos su presentación dijo: actualmente mi principal ocupación son las tareas domésticas. Y José Ángel, hasta ahí es hasta donde llegaba el currículum, que no es poco. Decía también que nos acompañan de alguna manera Anastasia Teller, doctora en Antropología Social y profesora de Antropología Social y Cultural en la Universidad Miguel Hernández de Elche, y también Miguel Lorente, profesor de la Universidad de Granada, asesor del Vicerrectorado de Igualdad, profesor de Medicina Legal y, como probablemente ya sabemos, también fue delegado del Gobierno para la violencia de género. Este es el panel y abrimos luego, si os parece, con una cuestión que creo que puede ser la madre de todas las preguntas, si me permitís la pequeña broma. Os voy a pedir que miremos a la Ley de Igualdad de Euskadi, que nos habla no solamente de la necesidad, sino también de la obligación de dirigirnos a los hombres. Y esto, así como principio general, os lo traslado como hilo para nuestra reflexión de disciplinas. Vale, pues una racha león, guardión, bueno, hasta luego, la racha león. Pues mira, voy a intentar lanzar algunas ideas respecto a esto que plantea de cómo la ley plantea la obligación de dirigirse a los hombres, ¿no? Lo primero que me venía a la cabeza cuando recibí la pregunta era, claro, es lógico, nos tenemos que dirigir a los hombres, en qué momento nos teníamos que dirigir a los hombres. Es decir, que igual lo gracioso es que durante años ya hemos pensado que las cuestiones de género iban dirigidas a las mujeres, ¿no? Pero bueno, claro, hay que dirigirse. Entonces me interesa que la ley plantee esto, que la pregunta se plantee en términos de dirigirnos, porque me gustaría hacer una reflexión con esta idea de dirigirnos como acto comunicativo, ¿no? Precisamente desde la sensación
es importante señalar algo que muchas feministas han señalado durante muchos años, que es que tenemos un gran problema cuando las políticas gubernamentales se contradicen constantemente entre sí. Es decir, según y cómo entendamos el patriarcado, según cómo entendamos el problema del sexismo, yo al menos lo entiendo como un sistema articulado en base a una idea bastante clave, que es de base económica. Es decir, el sistema económico en el que nos movemos más bien en el que sufrimos, se basa claramente en una idea básica. Históricamente las mujeres hoy en día también trabajan gratis para que el capitalismo pueda funcionar. Hay una parte del trabajo que es invisible o que no se paga con dinero por lo menos, y bueno, que muy significado podría ser: hombres trabajan por dinero, mujeres cuidan gratis. Ahora se ha convertido en cada vez menos hombres consiguen trabajar por dinero, mujeres trabajan por cada vez menos dinero, mujeres y algunos pocos hombres mayormente racializados cuidan por muy poco dinero y mal, y las mujeres siguen cuidando gratis. En este sentido, mientras no haya un reparto efectivo de la riqueza que le dé la vuelta a este paradigma, seguir intentando dirigirnos a los hombres como cuestión comunicativa, pensando que les vamos a convencer de que cambien en esto o en lo otro, se queda limitado. No es una tarea inútil, ni de lejos es una tarea inútil. Es una tarea muy importante, pero se queda limitado porque nunca vamos a llegar. Y no llegamos porque precisamente le adjudicamos a las políticas de género este espacio de lo simbólico y de la sensibilización. Y como estamos en este terreno, obviamente llegamos a toparnos con nuestros límites. Por poner un ejemplo muy simple, ahora que estamos en los prolegómenos de la nueva ley de educación, ¿qué nos está pasando con esta cuestión que cada vez se menciona más en los espacios educativos, sobre todo, del neomachismo en los hombres jóvenes, y cómo los hombres jóvenes están reaccionando frente a algunos planteamientos feministas desde una viralidad y desde una violencia que seguramente está creciendo, está subiendo? Estamos ya desde hace unos años en un modelo educativo que está primando la presencia de empresas como Microsoft y Google en nuestro espacio educativo, que estamos o intentando desviar la mirada por no hacer caso al hecho de que esto tiene unos efectos de individualización muy bestias. La digitalización de la escuela no es digitalización, sino digitalización a favor de las grandes empresas, y que en estos momentos estamos dejando a todos esos chavales y chavalas también, y a nosotras mismas, que estamos en el mismo lugar, al amparo de los loquísimos e interesantísimos algoritmos de, por ejemplo, Instagram y de YouTube, que les van a llevar obviamente a todo un torrente de pseudoprofesionales de la comunicación que les van a explicar aquello de que el feminismo es una teoría chunga, aquello de que es una teoría contra la libertad, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es, si no hacemos un esfuerzo claro por sacar a estas empresas y sus algoritmos de nuestro espacio educativo, después no lo vamos a solucionar yendo una vez al año o 2 veces al año a las aulas a decirles que no, que el feminismo está bien, que es interesante, que es importante para ellas, que es importante para ellos, etcétera, etcétera. No lo vamos a solucionar porque el resto del 99% del tiempo les estamos dejando en un espacio que es totalmente hostil a lo que estamos diciendo. Plantear un cambio en las masculinidades es algo que tenemos que hacer. Plantear un cambio en las relaciones de género es algo que tenemos que hacer, pero si lo planteamos desde el espacio limitado de dirigirnos a hombres, comunicándonos con ellos, intentar sensibilizarles cuando el mundo sigue girando y sigue girando porque las políticas gubernamentales lo siguen haciendo girar en la dirección contraria, pues no creo que nos vaya a permitir ir más allá de dirigirnos como quien se dirige a alguien en la calle para pedirle fiabilidad. Creo que no vamos a llegar más allá de esto si no pegamos un cambio en otros lugares. Por eso creo que la obligación de dirigirse a los hombres en políticas de género tiene que estar acompañada con la obligación de pensar todo el resto de políticas desde una perspectiva feminista o una perspectiva de género, lo cual hoy en día inevitablemente es hacer política anticapitalista. Eskerrik asko, Jokin,
Era la pregunta de abrir fuego y abierto queda, sin lugar a dudas. Vamos a escuchar ahora, si os parece, la aportación de Anastasia Tellez. Le hemos pedido no que participe, claro, vía vídeo era un poco complejo, no que participen en toda la conversación que vamos a tener, pero sí que nos ayuden con su visión. Nos ha propuesto la siguiente reflexión que vamos a ver en vídeo. Creo que ya está preparada y que vais a poder verla en esta pantalla. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias por la invitación a participar en este congreso, que considero pues, sumamente importante. Entonces, felicidades a toda la organización y a la iniciativa. Bueno, voy a intentar contestar brevemente algunas de las preguntas que se están proponiendo. En primer lugar, quería reflexionar sobre si es importante que las políticas públicas, que las leyes que abogan por la igualdad de género, contemplen, tengan en cuenta, se dirijan a los hombres, a los varones. Mi respuesta es totalmente sí. Es sumamente imprescindible que todas las políticas de igualdad de género tengan en cuenta, consideren el trato, el trabajo, la involucración de los hombres en esta lucha que el feminismo mantiene, que es la consecución de la igualdad de género. Entendiendo que no es un tema solo de mujeres, que supone involucrar a los hombres, quizás habría que plantearse con políticas específicas para ellos, con presupuestos específicos para ellos. Esto viene, como bien sabemos, y sale a lo largo del Congreso, sin ninguna duda, si es lícito, si es conveniente o no sustraer dinero público de las subvenciones o las políticas públicas que van enfocadas al tema de las mujeres, con la perspectiva de equipararlas a los hombres por la lucha por la igualdad, para evitar la desigualdad de género que ya sufren en esta sociedad patriarcal y machista, si es lícito sacar de ahí unas partidas económicas para destinarlas a formación de varones, a políticas públicas de conciliación con varones, talleres, etc. O si, por otro lado, habría que tener unos presupuestos específicos destinados para este fin, porque ya de por sí es poco el dinero que se destina para la lucha por la igualdad para las mujeres, como para encima sacar de ahí unas partidas específicas para ellos. Este debate que está en la mesa, que no es nada nuevo, podemos decir, sí que me interesa tenerlo presente. Una vez dicho esto, vuelvo a la idea principal de este tema. Es necesario, es imprescindible involucrar a los hombres y que desde las leyes, desde el ámbito del legislativo, desde las políticas públicas, desde la administración, se abogue por tener medidas específicas para ellos. También hay debates, tienen que ser medidas donde solamente haya hombres, por ejemplo, talleres de masculinidades igualitarias, de deconstrucción del machismo, de estas masculinidades tradicionales hegemónicas, patriarcales, si deben ser talleres mixtos, si deben ser solo con hombres, etc. Bueno, pues ante este debate también quiero brevemente exponer mi punto de vista. En ocasiones considero, desde la experiencia que tengo en este tema, que tendrían que ser talleres solo para hombres, como nos vienen diciendo muchos ejemplos a lo largo de los años, que como en círculos o talleres específicos de hombres ellos pueden llegar a interiorizar ciertos comportamientos sin ver ser juzgados o sin verse atacados por la parte femenina, pero por otro lado creo que es imprescindible trabajar conjuntamente. O sea, estos espacios denominados mixtos no es que sean convenientes, es que son imprescindibles. ¿Por qué? Porque la vida cotidiana en estos espacios son de hombres y de mujeres, son espacios mixtos. Están bien estas burbujas donde se trabaja la masculinidad de quizás hombres, monitores, coeducadores, talleristas, con grupos de hombres para construirse, como decía antes, pero es imprescindible, y esto hay que tenerlo muy en cuenta también desde la administración pública cuando se organizan actividades enfocadas en hombres, en pro de la igualdad, en pro de la lucha feminista, que sean espacios donde haya hombres y haya mujeres, donde se trabaje en términos de igualdad, donde se sale esa burbuja de una masculinidad pro-igualitaria supuestamente idílica. Bueno, eso es otro tema, si quieres luego hablamos, pero es imprescindible que haya
unos ámbitos de interacción donde ellos aprendan la escucha activa, donde ellos den un pasito atrás, donde ellos vean cómo entre los propios hombres se crean hegemonías, situaciones de poder, de cómo se silencian o se invisibilizan en ciertos aspectos a las mujeres. O sea, esta dinámica hay que verlas también en talleres, como digo, de hombres y de mujeres. Reiterando la importancia de enfocarse en nombre de las políticas públicas de las leyes, no solamente la ley de igualdad de País Vasco, sino otras tantas como la que se está ahora debatiendo y a punto de aprobar en la Comunidad Valenciana, en la cual yo trabajo, en la Universidad de Elche, en la Miguel Hernández, pues que, por cierto, desde el Observatorio de las Masculinidades hemos estado proponiendo desde hace ya un tiempo una serie de propuestas de cómo trabajar desde la nueva ley de igualdad de género con hombres, con masculinidades, pero igualitarias. Bueno, pues también quería un comentario al respecto que creo que es importante. Creo que es necesario que también reflexionemos sobre el hecho de que no todas las políticas públicas enfocadas en hombres tienen que centrarse exclusivamente en la prevención de la violencia de género. Si bien es cierto, es un problema que mata, que asesina a mujeres, hay un discurso, ¿no?, desde más ideas neomachistas, ultraconservadoras, de ciertos partidos políticos de la extrema derecha, que lo que hacen es reiterar y victimizar a los hombres, culpabilizándoles supuestamente. Dicen que desde la ideología de género el feminismo defiende cosa que habría que matizar, que en absoluto es así, pero hace que los hombres se pongan como a la defensiva. Que no está mal, que se pongan a la defensiva siempre y cuando tengan una escucha activa, una actitud de mira, se revisione su modelo de masculinidad, su interacción con otros hombres, su interacción con las mujeres, y cómo el machismo les ha educado, les educa y les sigue exigiendo unos roles determinados, pues, desigualitarios, evidentemente, y machistas. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta, volviendo a la idea, de que las políticas públicas no solamente deben enfocarse en la prevención de la violencia de género, de construir los mandatos de la masculinidad tradicional, patriarcal y hegemónica, la violencia, la competitividad, los celos, que ya sabemos, y si hace falta repetiremos hasta la saciedad, sino que también tiene que abrir otras esferas, otros campos. Tiene que haber políticas públicas enfocadas en hombres que contemplen el tema, por supuesto, de la coeducación desde la más tierna infancia, que de alguna manera supervisen el tema de que referentes de masculinidades no machistas, no tóxicas, de masculinidades pero igualitarias o feministas aparecen en los medios de comunicación. De esto, si queréis, ahora también profundizar un poco más. Políticas públicas enfocadas en hombres que fomenten el tema de la conciliación, de la corresponsabilidad, de los cuidados. Políticas públicas que analicen también cómo utilizamos el propio lenguaje, cómo los hombres utilizan el lenguaje a todos los niveles. Las redes sociales, los textos, el lenguaje coloquial, etcétera, etcétera. Bueno, y otras muchísimas esferas. El tema de la salud. También es importante que se trabaje cómo el machismo perjudica a los hombres, cómo el sistema, ¿no?, les obliga a tener una determinada forma de entender la sexualidad, cómo trabajar el tema de la pornografía, de la educación sexual, como decía, muchísimas otras esferas que complementen el enfoque que se le da a la prevención de la violencia de género. Bueno, una vez dicho esto, resaltando que sí que es sumamente imprescindible las políticas públicas de igualdad de género que contemplen, que tengan en cuenta a los hombres, y para eso creo que ya pues, programas, ¿no?, como el que conocéis en el País Vasco, desde Macunde y Izan, bueno, pues tienen ya amplísima trayectoria y sabemos que son pioneras en este tema. También quería... Otro de los aspectos es cuando se me pregunta, ¿no?, y me estáis cuestionando, si es importante trabajar el tema de las identidades masculinas. A ver, aquí se me ocurren muchísimos aspectos sobre los que reflexionar, pero dado el poquito tiempo que tengo en esta intervención y puesto que seguro que sale en esta mesa de todo el Congreso, primero el concepto de identidad, que es un tema bastante controvertido hoy en día. Si entendemos, yo por lo menos como antropóloga social y cultural, el concepto de identidad me interesa tanto en cuanto no es como una persona se siente, se define, se percibe,
sino cómo se construye la identidad de lo femenino y lo masculino dentro de una sociedad y una cultura en un momento determinado. Esto está totalmente implicado con los roles de género, la socialización diferenciada, cómo nos han educado desde que nacemos lo que es de niños, lo que es de niñas, con este sistema binario, dicotómico, jerárquico, heredado, ¿no?, pues de nuestra cultura cristiana, católica, etcétera, y seguimos reproduciendo. Y lo que sí me interesa es una parte, a ver, cuando los hombres se reconstruyen su propia identidad masculina y reflexionan sobre cómo, como decía antes, ¿no?, el sistema patriarcal y el machismo, cómo les ha hecho verse, comportarse, percibirse, el código de valores que se supone que es lo correcto, lo que es el ideal de hombre, el ideal de la masculinidad, de la habilidad, de la verdad, todo esto que a lo largo de toda la vida nos acompaña, lo que significa ser mujer de verdad, igualmente una mujer de verdad, el concepto de la masculinidad hegemónica a nivel de representaciones ideológicas sigue estando ahí, igual que la feminidad hegemónica a nivel de representaciones ideológicas nos sigue ahí, ¿no?, calando de mayor o menor medida y no a todas las personas de la misma forma, pero estos mandatos, los mandatos del género, como los llamamos, en el tema de los hombres es muy importante que tengan una fase, ¿no?, de construcción, de autoanálisis, como hacemos nosotras, como hemos hecho nosotras, quienes trabajamos en el feminismo y somos mujeres desde hace mucho tiempo, ¿no?, cómo nos percibimos las relaciones de poder, en las relaciones intergénero, intragénero, en las relaciones con hombres, con otras mujeres, etcétera, etcétera. Entonces es sumamente importante trabajar el tema de las identidades masculinas y que los hombres se la trabajen a sí mismos, que vean cómo se perciben, se comportan y cómo se construyen como personas, como hombres. A partir de ahí, cuando deseablemente, ¿no?, sean conscientes de cómo el patriarcado les va a construir estos mandatos, ¿no?, esta jaula de la masculinidad hegemónica patriarcal, pues esta caja de la masculinidad, como queramos llamarlo, caja dorada, caja de poder, pero al fin y al cabo una jaula que se corseta a nivel emocional, que desgasta a nivel emocional, tantas otras frases, palabras que compañeros y compañeras expertos en masculinidades han ido elaborando, ¿no?, para explicar todo este fenómeno. Una vez que los hombres se reconstruyen a sí mismos su masculinidad, que tiene el machista, su masculinidad, cómo son las relaciones con otros hombres y las relaciones con las mujeres, es muy importante que quieran cambiar, quieran luchar por la igualdad de género y quieran reconstruirse. Y esta reconstrucción, que está muy bien a nivel individual, tiene que pasar a la acción política. Creo que no me cansaré, no nos cansaremos desde el feminismo de decir que una cosa es la introspección y otra cosa es pasar a la acción. Pasar a la acción en casa, en la pareja, con tu mujer, con tus hijos, hijas, pasar a la acción en el ámbito laboral, pasar a la acción en el ámbito del ocio, del deporte, del partido de tenis, con tus compañeros, en el gimnasio, en el vestuario, en la partida de fútbol del domingo. Pasar a la acción a nivel sindicatos, en el ámbito de nuevas, en el ámbito de lo político, entendido como relaciones de poder. Bueno, pasar a la acción en todos los ámbitos de la vida. Solamente cuando los hombres que se han reconstruido previamente han analizado y reniegan y no quieren seguir perpetuando el machismo, educando el machismo y, bueno, pues reproduciendo, ¿no?, la estructura de la sociedad y la cultura patriarcal, solamente cuando ellos pasen a la acción empezaremos a tener una igualdad real, efectiva en todos los ámbitos de la vida y de la cotidianidad. Luego, otra de las preguntas es que, bueno, lo he dicho casi que lo que vengo comentando, ¿no? Los hombres y el feminismo. ¿Cuál es el sujeto del feminismo y podríamos decir qué papel juegan los hombres en el feminismo? A ver, es un tema complicado, es un tema complejo y un tema que todavía no está, por supuesto, identificado por ninguno de estos temas. Estamos mejorándolos, estamos transformándolos, la sociedad va cambiando, a veces de manera súper acelerada. Sí que tengo que comentar lo siguiente. Para mí, el objeto del feminismo, como he dicho y repito y repetiría, es la igualdad de género entre mujeres y hombres. Ahora bien, el sujeto político del feminismo son las mujeres. Son las que salen perdiendo en esta relación jerárquica de poder entre hombres y mujeres, femenino y masculino. Mientras que esto exista y siga siendo así, esperando la disolución de los géneros, esperando que desaparezca la desigualdad, esperando, etc.,
Mientras que esto sigue existiendo, el feminismo es la lucha por la igualdad de género entre hombres y mujeres. Pero esta lucha, como decía al principio, así voy a ir concluyendo mi intervención, es de hombres y de mujeres, con lo cual tienen que ser los hombres feministas, en mi opinión, sí. Entendido por feminista una persona que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, mujeres y hombres. Que resulta más apropiado hablar de hombres aliados del feminismo. Mi opinión no es esa, yo creo que tienen que ser feministas. Entendido el feminismo, repito, como las personas que quieren igualdad de género. Y en ese sentido, pues están totalmente llamados por esta denominada cuarta ola feminista que interpela directamente a los hombres, desde los más jóvenes a los adolescentes, hemos ido viendo ya cómo se van incorporando, hasta los adultos, hasta los ancianos, hombres que cada vez más entienden que mientras mantengamos la desigualdad de género, no existe justicia social, democracia, ni cumplimos con los derechos humanos, ni con la equidad justa y necesaria. Así que creo que he contestado más o menos a las preguntas que se me han cuestionado. Espero aportar algo al debate y seguir disfrutando del Congreso. Muchísimas gracias y un placer de nuevo. Gracias por haberme invitado. Gracias, Anastasia, que como veis nos ha ido desvelando el guión para la siguiente conversación. No pasa nada porque ya tenemos todos los temas y los tenemos así un poco alrededor y los vamos ordenando. Os va a tocar ayudarme a que se ordene a quienes estéis aquí, pero estoy segura de que lo vamos a hacer de maravilla. La pregunta original era cómo nos, tomando como punto de partida la nueva ley aquí en Euskadi, necesidad de obligación de dirigirnos a los hombres y quería conocer tu opinión, María, empezando por aquí y recogiendo como buenamente podamos. Vale. Pues antes que nada, muchas gracias a quienes estáis aquí a estas horas de la tarde aguantando la charla. Voy a procurar ser lo más concisa posible para que esto se haga más ligero. Pero no quiero dejar de agradecer a Emakunde y a Josécho en particular que me hayan invitado a compartir este espacio. Y quiero también hacer un reconocimiento a Emakunde, no solo por los 15 años de intervención con los hombres, sino también porque para mí ha sido un referente feminista y posiblemente tenga algo que ver esa preocupación por no mirar de una manera tan sesgada que es el feminismo, como entiendo yo también el feminismo. Así que gracias y seguiremos. Yo creo que a todas las personas que estamos aquí no tenemos dudas de la importancia que tiene el trabajo dirigido a los hombres. El debate donde puede estar es cómo hacerlo, cómo atinar, si lo que estamos haciendo camina en buena dirección. Yo no soy una experta en políticas públicas, así que por ese lado no creo que pueda aportar mucho. Quiero reflexionar desde el ámbito social, que es en el que me muevo, y la verdad es que creo que los criterios que debemos manejar en el ámbito institucional no son muy diferentes a los que considero que debe guiar la acción social. Bueno, para mí, yo parto de que los logros, tanto en igualdad como en antisexismo, son muy elevados, igual porque tengo 70 años, es decir, que he visto una realidad que cada vez que alguien dice que estamos retrocediendo, pienso, está claro que es hombre, porque desde luego no has vivido de lo que venimos. Es decir, que son muy importantes. Lo que sucede es que igual de importantes o muy importantes siguen siendo los retos. Entonces, desde ese punto de vista, luego, si nos da tiempo, hablaré un poquito de algunos de esos retos fundamentales, aunque llevamos todo el día enunciando retos vitales, ¿no? Que siguen siendo igual de importantes que lo que hemos logrado hasta aquí.
este propio planteamiento apunta a la importancia que tiene la labor con los hombres y con todas las personas independientemente del género o su opción sexual. Es decir, no es posible avanzar significativamente sin el concurso de toda la sociedad. No se puede avanzar desde una parte sin implicar a la otra parte. Esta perspectiva, es decir, para mí es un eje fundamental de la labor con los hombres, la demostración de que no es posible avanzar porque son parte de la solución, no son el problema. El problema es ese problema estructural que asigna, que atribuye una función, unos roles a los hombres en posición de superioridad y una función, unos roles a las mujeres en posición de inferioridad y que ignora, es decir, es una perspectiva binaria, que ignora que hay además una diversidad de género y una diversidad sexual que quedan también excluidos en esta mirada de dos bloques, las mujeres, los hombres, bloques homogéneos, indiferenciados entre sí y que además no hay más variables ni de género ni sexuales. Yo soy muy crítica por esa visión porque creo que inevitablemente conduce a esa culpabilidad de los hombres y a esa victimización de las mujeres. Los hombres son vistos en todas las leyes de violencia, siempre son vistos, o como leyes de igualdad, como víctimas, como victimarios, y a las mujeres como víctimas. Este no es un problema solo para los hombres, es un problema también esa victimización para las propias mujeres, que se nos está inculcando el prototipo de mujer sumisa, incapaz, con dificultades de agencia, infantilizadas. Bueno, no me extiendo, creo que ahí tenemos un problema del que hay que salir. Creo que la mirada, además de los privilegios masculinos, privilegios bastante miserables, con perdón, es decir, solo se puede plantear así el problema si pensamos de verdad que limitar la capacidad de cuidado, de autoridad y de cuidados, la capacidad de sentir, de expresar y de gestionar emociones es un temita secundario. Pero si, como yo, pensamos que son cuestiones fundamentales, entonces no podemos considerar que sea privilegio. Tienen, sin lugar a dudas, determinados sectores de determinados hombres tienen prebendas, claro que tienen privilegios, pero me parece muy difícil que podamos avanzar en esta labor con hombres, ya antes lo he dicho una compañera, si nos dirigimos, por ejemplo, con esta apreciación, los privilegios de los mandatos de género, creo que son muy difíciles de identificar con los hombres de carne y hueso. Por ejemplo, con los jóvenes que llevan casi un 50% de paro en la actualidad o la precariedad laboral, con una expectativa de futuro peor que la de sus padres, que la de las generaciones anteriores, o por ejemplo los jornaleros, o por ejemplo, como muy bien ha planteado ella, esas personas que forman parte de las familias migrantes, en un 50% viviendo en la exclusión social. Realmente podemos abordar la cuestión de los estereotipos de género, de las desiguales condiciones, desde el punto de vista de los privilegios. Yo creo que ahí no vamos a atinar a resolver bien, y creo que, sin embargo, la perspectiva tiene que ser desde los derechos y desde el reconocimiento que merecemos todas las personas, independientemente del género, de la opción sexual, de la condición socioeconómica. Para eso, otro criterio que se ha dicho esta mañana muy importante es incluir la perspectiva interseccional. Es decir, una perspectiva que resulta vital que en cada política concreta o en cada acción concreta nos planteemos a quién va dirigida, a qué hombres en este caso, y con qué objetivos. No puede ser igual unas políticas dirigidas a unos sectores que a otros, ni los objetivos pueden ser los mismos en unos casos que en otros. Acorde con estos objetivos o con estos criterios, me parece que hay que priorizar las políticas que pretendan aprehender, en este caso con H, la realidad de los hombres. Es decir, priorizar los espacios de diálogo, de formación,
discutir, ni destacar o incluso anteponer el relato de la minoría negacionista. Se deben formular propuestas constructivas, es decir, propuestas de cambio. Hoy se han dicho aquí un montón, pero por poner dos, tipo las de la mochila de paternidad, que no lo sé decir, siempre que lo digo, como lo decís en euskera, lo digo mal, así que prefiero decirlo que se me entienda. O como, por ejemplo, una que no es muy popular, que lo diga, pero tal vez sí útil, que ha hecho una marca de whisky, supongo que lo habéis visto, ¿no? O mucha gente de la que estáis aquí lo habéis visto, ¿no? ¿Cómo es posible que a partir de una construcción empática, es decir, de movilizar un sentimiento, consigue apostar, consigue sensibilizarnos sobre la diversidad de género de una manera extraordinaria, muy positiva? Bueno, de estos spots publicitarios hay un montón que podríamos aprender, es decir, podríamos tomar nota. Bueno, no me parecen oportunas, en el lado negativo, las iniciativas que difunden mensajes representando a los hombres violentos o las que crean alarmas sociales sobre las agresiones sexuales. Yo os preguntaría cuál es el objetivo de esos mensajes. ¿A quiénes se dirigen? ¿Qué narrativas contribuyen a reforzar? Yo creo que son un mal camino para avanzar. En las normas contra la violencia de género he dicho que suele formularse la necesidad de dirigirse a los hombres, pero casi siempre en negativo, como victimarios. Como si la violencia fuese una cuestión, una esencia masculina, como si no fuese una opción elegida entre otras muchas formas posibles de afrontar el conflicto. Bueno, yo considero que las instituciones tienen la obligación y la posibilidad de cubrir un tipo de espacios que no podemos cubrir las instituciones sociales, ¿no? Muchos de los que habéis dicho esta mañana, ¿no? Es decir, la de potenciar un tipo de servicios para intervenir o para ayudar a hombres con dificultad de gestión de la violencia en la pareja o con riesgo de sufrirla. Tenéis obligación, creo yo, de poner esos servicios públicos, servicios de mediación, que como bien sabéis, las leyes de violencia prohíben y que yo no pierdo oportunidad para mostrar en desacuerdo. Creo que es importante abrir el abanico de recursos para poder intervenir, sobre todo en casos no judicializados, y poder reeducar, que tampoco están en las políticas de las leyes de violencia, porque solo se aplican esas políticas de reeducación para los penados. Digo que creo que las instituciones públicas tenéis obligación de ofertar ese tipo de servicios, pero también creo que incluso para las políticas públicas, el que se hagan y se antepongan políticas preventivas son más eficaces. Es decir, por ejemplo, todas las encuestas indican que los chicos y chicas que han recibido educación sexual contribuyen, se sitúan mejor, previene violencia. Bueno, ¿por qué no apostamos por una educación sexual que lleva 12 años en las normas diciendo que se va a cumplir, que se incumple sistemáticamente y que aquí no nos inventamos? Una educación sexual integral que forme parte de una educación ciudadana, democrática, vital y con normativa española, vasca, europea, la ONU. Bueno, pues aquí seguimos, ¿no? Esta mañana hemos escuchado, yo también felicito la iniciativa escolar, pero y bueno, y aquí sé que tenéis también la parte integral, pero claro, la educación sexual, como también se ha insistido, tiene que ser desde chiquitos, en todas las etapas educativas. O iniciativas en este mismo sentido, que también ha citado esta mañana Laura, en relación, por ejemplo, a lo que haces el Sempre Plus, no sé cómo se llama, mejor no lo digo, en el centro que incluye la atención o la labor con los hombres. ¿Cómo es? Pensaba que lo habéis dicho por ahí, ¿no? Plural, muy bien, eso es, plural. Bueno, desde Sempre Plural, por ejemplo, han tomado una iniciativa muy interesante que ha sido la charla esta sobre pornografía. Yo creo que ese es el camino, dirigir a la sociedad. El camino no es demonizar la pornografía, estigmatizar a los chicos que consumen pornografía, porque las chicas ni estamos presentes en esa cosa, eso no lo usamos, solo lo usáis vosotros. Creo que ese es un pésimo
para poder, porque hay algunos hilos que has dejado ahí que me parecen muy interesantes para empezar con lo que decía Rubio. Bueno, yo, otro criterio que me parece que se ha expuesto esta mañana y me parece muy útil es buscar que la acción hacia los hombres pueda tener un efecto multiplicador. Es decir, hombres que o bien por sus responsabilidades, por los cargos políticos que ocupan, por sus posibilidades de transmitir, no vayamos a los nacionalistas, no solo no popularizando sus ideas, que a veces lo hacemos con la intención de contrariarles, pero lo que estamos haciendo en verdad es defendiendo su discurso. Digo, no solo a los nacionalistas, sino también desde el punto de vista de que podemos incidir sobre sectores, como os he dicho esta mañana, más sensibilizados, que a su vez pueden ayudarnos a ser agentes activos en la lucha o en los avances de igualdad. Y no solo los hombres por la igualdad, que por supuesto de hecho que merecéis mucho apoyo y reconocimiento, sino que estoy pensando también en otros sectores sociales. Bueno, quiero cerrar para dar oportunidad a que hablen con sus compañeros. Lo único que quiero reiterar es que no debemos olvidar que con nuestras propuestas de intervención, con nuestros compromisos de implicación, estamos dibujando el futuro que queremos. Se ha dicho esta mañana, no podemos responsabilizarnos del pasado, pero sí podemos indicar un futuro que ojalá el género fuese un elemento más de los muchos que configuran la identidad de género, que no es el único, por supuesto. Y desde ese punto de vista, hace muchísimos años, cuando éramos jóvenes, en un encuentro de hombres por la igualdad, diciendo que los valores no tienen género, es decir, que el valor de la igualdad, el valor de la libertad, el valor de la no violencia, el enfrentamiento pacífico de los conflictos, el respeto, no tiene género. ¿Por qué no nos dedicamos a difundir, a potenciar esos valores y a ganar a la mayoría social para esto? Pues muchísimas gracias. Vamos a recoger luego todos los hilos, pero le toca en primer lugar, le toca ahora hacer uso del primer turno. José Ángel. Sí, voy a ser equitativa. Nada. Bueno, contestando a la pregunta que da pie a esto, aparte de besito para Ander, José Chu y Macunde, yo quiero dejar claro antes que nada una cosa. Yo quisiera que se entendiera que pretendo hablar como miembro de ese actor político al que se alude, pero nunca se nombra, que es el Movimiento de Hombres por la Igualdad. El Movimiento de Hombres por la Igualdad. Y que se entienda un poco que desde esa posición, porque es el terreno en el que llevo 40 años moviéndome como activista. Dicho eso, como la pregunta tiene que ver con la ley de igualdad del País Vasco, dos cosas. Nace 8 años después del programa de Hombres por la Igualdad del Ayuntamiento de Jerez. En cualquier caso, enseguida me remite al Lehendakari Ibarretxe, con el que tuve la oportunidad de hablar en 2001 durante la celebración del Congreso Internacional de los Hombres ante el Nuevo Orden Social. Ibarretxe fue un líder que, a diferencia de lo que ha pasado antes y después, no se limitó a llamarse feminista por delegar en sus compañeras de partido la lucha por la igualdad, sino que trató de ser mismo un referente igualitario con dos medidas que forman parte de nuestra historia. Una, la fundación de Guisonduz, y otra, el impulso de la Carta de Hombres Vascos por la Igualdad y contra la violencia hacia las mujeres, a la que se ha hecho referencia, que firmaron 10.000 hombres vascos. Había un precedente en Jerez de una carta de las mismas características que firmó Pacheco y 5.000 hombres de Jerez, de años antes. Pero bueno, lo único que le faltó a Ibarretxe fue dejarnos un análisis crítico de qué modelo masculino le había permitido conquistar el poder, que hubiera sido realmente deseable. Pero tomando a Ibarretxe como referente, se entenderá que me sea fácil o me cueste trabajo aplaudir a Pedro Sánchez porque 15 años después de Guisonduz se diga, como quien descubre el Mediterráneo, que hay que trabajar con los hombres
o que los hombres debemos renunciar a nuestros privilegios sin renunciar a ninguno y sin que eso vaya acompañado de partidas presupuestarias para promover el cambio de los hombres al que hace referencia. Que no haya leyes parecidas a las del País Vasco en el resto de comunidades autónomas, ni en el Estado, es responsabilidad política en primer lugar de los líderes de los distintos partidos políticos. Me estoy refiriendo a los hombres, fundamentalmente. Si tengo que afinar más, es responsabilidad del PSOE, que lo podría haber hecho en Andalucía, lo podría haber hecho en el Estado, lo podría haber hecho en un montón de sitios, y en menor medida de Izquierda Unida y de Podemos, que si bien no han tenido poder para hacerlo, tenían el poder para proponerlo y tampoco lo han propuesto en ninguno de estos sitios. ¿Sabes qué pasa? Que los líderes de los partidos no ven la necesidad en realidad de promover el cambio de los hombres, aunque lo digan con la boca. No creen que el cambio de los hombres sea condición imprescindible para que pasemos de la igualdad legal a la igualdad real. ¿Y qué pasa con sus compañeros de partido? Mira, cuando yo monté en 1999 el programa de Hombres por la Igualdad del Ayuntamiento de Jerez, te juro que yo estaba absolutamente convencido de que si aquello iba bien, muchísimas instituciones de este país iban a imitar la idea, la iban a copiar. Yo de verdad que no contaba para nada. Desde luego no esperaba nada de los hombres líderes políticos, de eso no esperaba nada. Pero sí esperaba de las feministas que tenían cuotas de poder importante en casi todas las instituciones. No contaba con la resistencia numantina de las compañeras del PSOE y del Poder y de Izquierda Unida con poder de las instituciones. Tremenda. Las frases a los hombres ni un euro, esta la vengo oyendo desde hace que se dio cuantísimos años. Se trata de compañeras, además, que no suelen criticar la falta de coherencia de los líderes de su partido y que cada vez que vienen a hablar de políticas públicas dirigidas a los hombres lo ven como una merma a unos recursos que consideran de su propiedad y como una pérdida de liderazgo en la lucha por la igualdad, confundiendo que hayan sido las que lo han puesto en la agenda pública y las que lideran esta lucha con que tienen el monopolio sobre esta lucha. Eso me ha llevado desde hace muchos años a pensar en la necesidad de un movimiento autónomo de hombres por la igualdad que sea capaz de poner voz a las resistencias y dificultades que han de vencer los hombres que tratan de romper con el machismo para poder ayudarles en su camino. La forma que hay de contribuir al cambio de los hombres desde las políticas públicas no hay que inventarla. Es básicamente la misma que la que han utilizado las instituciones públicas para promover el cambio y la conciencia de las mujeres. ¿Cuántos años y cuántos recursos se llevan destinados desde la transición con este propósito? Quiero decir que incluye la necesidad no solo de partidas presupuestarias para impulsar actividades institucionales, sino partidas presupuestarias para subvencionar las iniciativas que se le ocurren a los grupos de hombres y a todas las organizaciones mixtas que trabajan con ese mismo propósito. A ver, el movimiento de Hombres por la Igualdad lleva más de 20 años reivindicando, hay montones de documentos que lo demuestran, políticas públicas de igualdad dirigidas a los hombres. Pero han sido las resistencias y desconfianza de muchas compañeras del PSOE y de Izquierda Unida lo que lo han hecho casi imposible. Podía contar 1000 anécdotas de partidas presupuestarias aprobadas que se retiran o se destinan a otra cosa para que salga mal y poder justificar que en el siguiente plan no aparezca dinero para los hombres. En ese momento a mí me hace mucha ilusión y me da mucha alegría ver lo que hemos visto hoy en la mesa, ¿no? que el Ayuntamiento de Barcelona, el plan del Ministerio de Igualdad y las campañas que está lanzando. Y quiero creer que es que por fin han llegado a la conclusión
de que de verdad hay que trabajar con los hombres, hay que incorporarlos a esta lucha, lo quiero creer. No dejo de sospechar de que no es el único motivo. Y yo no dejo de sospechar de que también tiene que ver con el auge de la extrema derecha, que ha convertido al feminismo en el enemigo batir, con el hecho de que el 76% de los votos de Vox sean de un descabreado, o incluso con el hecho, ahora del Ministerio, obviamente no del gobierno vasco, de que estamos en año electoral, que se tienen las elecciones encima y hay que intentar coger tajada por algún lado. No quiere decir eso que el hecho de que empiecen, bienvenida sea, implique que lo van a tener fácil. La campaña de acoso que está sufriendo Irene Montero demuestra la resistencia que van a seguir habiendo a que se haga algo con el hombre. Hay una cosa, no obstante, en esto, una foto que yo he tomado, si la única foto que he tomado, ha sido en la primera mesa. 4 responsables políticas encargadas de diseñar las políticas de igualdad para ambos. 4 mujeres, no es que a mí eso no tiene ningún problema, pero no deja de ser una foto sintomática, ¿no? Si hubiéramos sido 4 tíos diseñando las políticas de igualdad, seguro que hubiera suscitado más de un comentario. 4 mujeres. Claro, ¿qué quiere decir eso? Que quien diseña las políticas de igualdad son compañeras feministas, lo cual por una parte es una garantía, pero por otra parte implica que ellas van a subvencionar o promocionar o a lanzar campañas no en función de las prioridades que podríamos tener desde el movimiento de hombres por la igualdad, sino de las que tienen ellas como feministas que se dirigen fundamentalmente a las mujeres. De hecho, se les ha dicho muchas veces que el objetivo central, yo estoy de acuerdo con que es el central, pero no debería ser el único, es acabar con las desigualdades, contribuir al empoderamiento de las mujeres, todo lo que conocemos todo el mundo y que yo no tengo mayor interés en cuestionar. Pero me preocupa que al ser ellas las que no solo diseñan esas campañas, esas políticas, sino las que deciden lo que subvencionan o no, unido a la necesidad de recursos que tenemos desde el movimiento de hombres por la igualdad, acabe sirviendo de alguna forma para cooptar, si no las personas, al menos sí, su capacidad de trabajo de los líderes del movimiento de hombres por la igualdad, y eso lleve a desatender otras cosas que no son las prioridades que tienen las compañeras feministas con cargos institucionales a la hora de pensar en qué tipo de incorporación de los hombres quieren que haya. Mira, yo a veces, lo digo por cómo se presentó, por ejemplo, la campaña del Ministerio, esta de hombres corresponsables. A veces tengo la sensación de que nos llaman puntualmente con intención de que con nuestra presencia legitimemos de alguna forma el tipo de mensajes que ellas lanzan a los hombres en general. Que les hagamos los trabajos, que las acompañemos en las fotos, que les hablemos de palmeros, que digamos en voz de hombres, con voz de hombre lo que ellas querrían decir. Y tengo una sensación que me hace muchas veces sentirme un poco mal. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre que hablan de incorporar a los hombres, esta mañana el Endacari nos decía que se trataba, ¿cómo era?, de sensibilización, no sé qué, y la última que era lo que me interesaba, y participación de los hombres en la lucha por la igualdad. Vale. Lo de participación nunca me dicen en qué consiste. Porque yo sé qué estructuras estables de participación montan las instituciones para asegurar que el movimiento de mujeres puede opinar en las campañas, leyes o programas que se diseñan dirigidos a las mujeres, en cómo se aplican y en cómo se evalúan. Está por ver, sería la primera vez que yo veo que a los hombres se nos convoca a decir, oye, vamos a hacer una campaña. ¿Cómo pensáis vosotros que tenemos que hacerla? ¿Qué temas que tenemos que tocar? ¿Nos podéis ayudar a desarrollarla? ¿Queréis contribuir a evaluarla con nosotros y ver cómo corregimos el rumbo? ¿En qué cosas van bien o en qué cosas van mal? Y yo reivindico canales estables en la que los hombres y organizaciones mixtas que trabajan por el cambio de los hombres podamos tener de relación con las instituciones. Y, a ver, bueno, lo dejo ahí. Vamos a cerrar lo que parece la primera ronda de intervenciones.
acuerdo? Vamos a escuchar y a ver a Miguel Lorente y luego sí que voy a pediros que vayamos, como dicen en televisión, picadito, para que podamos cubrir muchas de las cosas que habéis dejado, que creo que merece la pena recuperarlas. Vamos a escuchar la aportación de Miguel Lorente en primer lugar y luego volvemos con el debate. Kaixo a todo el mundo y a la sala siento mucho no estar ahí con todas vosotras, con todos vosotros, pero cuestiones de logística no solo me impiden hacerlo, sino que ni siquiera puedo entrar online para poder hacerlo de una manera mucho más interactiva, porque esto de sentarse delante del móvil para grabar la intervención no deja de ser bastante frío y bastante rígido. En cualquier caso, muchísimas gracias por haberme invitado a formar parte de este congreso y poder participar en él de esta forma. En relación a las preguntas, bueno, creo que la primera de ellas, ¿no? Sí debemos de incluir, referirnos directamente a los hombres cuando hablamos de políticas públicas y especialmente cuando estas políticas públicas están centradas en la igualdad. Hay una cuestión muy objetiva, lo que no se nombra no existe. Y la percepción que tienen hoy la mayoría de los hombres es que la igualdad no va con ellos y que ellos van con la igualdad, sino que son como mundos paralelos que en algunas cuestiones confluyen, pero que no forman parte de una misma realidad. Por lo tanto, tenemos que hacerlo para ser eficaces y para intentar cambiar un poco la realidad que tenemos. Y hay una digamos, cuestión de carácter práctico, ¿no? Es decir, si hasta ahora no lo hemos hecho y la situación no es todo lo bueno o positiva que debería ser o debería ser, pues significa que simplemente por esa cuestión práctica deberíamos de hacerlo para intentar cambiar la situación que tenemos en el mundo actual. Y luego, desde el punto de vista estratégico, también es importante para que los hombres se comprometan con la igualdad. Porque cuando los hombres no se comprometen con la igualdad hay como dos grandes razones, por decirlo de alguna manera, ¿no? O bien porque no quieren, o bien porque no saben. Cuando no quieren, pues claro, las políticas de igualdad no van a suponer un cambio importante, pero tenemos que saber que no quieren. Y tenemos que saber que los hombres no vienen a la igualdad porque no quieren venir a la igualdad. Eso es algo que hablamos, recuerdo con algunos de vosotros en un grupo que se creó cuando intentaba por la relación Roblino para la violencia de género y intentaba poner en marcha este tipo de medidas políticas. Y en el ministerio comentaba que teníamos que hacerlo aunque solamente fuera para saber que los hombres no quieren implicarse ni comprometerse con la igualdad. Porque ahora mismo no lo sabemos. Hay muchos hombres que no se sienten, digamos, comprometidos ni llamados a formar parte de este proceso utilizando la excusa de que no hay políticas, de que no hay medidas, de que no hay medios para poder hacerlo. Y por otra parte está, digamos, los que quieren pero no saben ni cómo hacerlo, no encuentran las formas, los vehículos, las vías para poder hacerlo, ni para qué tienen que hacerlo. Es decir, para qué es el compromiso de los hombres con la igualdad, qué significa en su identidad, en su elemento individual, qué significa a nivel social, qué significa a nivel político, ¿no? Todo ese cambio que tenemos que hacer con esa participación activa de los hombres, pues es muy importante y de alguna manera tenemos que ser eficaces en todo ese proceso. Y luego también es importante que rompamos con la excusa fácil de que las políticas de igualdad excluyen a los hombres, no van consideradas o no están consideradas para los hombres, etcétera, ¿no? Son argumentos que se utilizan y como están formando parte de la realidad, pues también tenemos que intentar corregirlos de alguna forma, ¿no? Es muy importante además que seamos conscientes de que todas las políticas públicas van dirigidas a los hombres, incluso las políticas de igualdad han ido históricamente dirigidas a los hombres, porque al final inciden sobre una realidad social que afecta e influye sobre los hombres. Entonces, siendo conscientes de que de alguna manera todo va dirigido a los hombres porque formamos parte de la sociedad, formamos parte de la realidad, tenemos que decidir si lo hacemos de manera directa, si hacemos que las políticas públicas vayan dirigidas de manera directa a los hombres o si nos quedamos en esa forma indirecta de que las políticas influyen sobre los hombres y que por lo tanto en esa vía indirecta por los hombres ocupemos una posición más distante y más pasiva de todo lo que supone la igualdad y la transformación y el cambio social. Porque tenemos que entenderlo como un proceso, no como una especie de cambio inmediato, como si fuera un interruptor que a partir de una política cambia la realidad, ¿no? Sino que lo que se inicia es un proceso para cambiar la realidad y eso
tenemos que hacerlo con la participación y la explicación de los hombres. Por eso, y en el sentido de la siguiente pregunta que se plantea, creo que sí es importante hablar de masculinidad, pues es la referencia objetiva que tenemos en la realidad social actual y que tenemos los hombres para poder cuestionarnos sobre nuestra identidad y sobre la necesidad de transformar nuestra manera de ser y entender qué es y significa ser hombre. Tenemos que ser conscientes de que el mismo feminismo habla de feminidad, es decir, que no tenemos por qué borrar lo que ha existido en este momento para empezar a plantear una realidad alternativa sobre una, denominación o un contexto diferente. Yo creo que la clave está en entender que tiene que ser un proceso transformador, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de identidad y por tanto cuando hablamos de masculinidad, pues masculinidad es el sentido más práctico, con toda su diversidad y pluralidad, tenemos que entender que ese proceso es un proceso transformador, que no se puede alcanzar la igualdad como construcción cultural ni la identidad por sustitución, cambiando una cosa por otra y partiendo de cero, como si no hubiera sido necesario tomar conciencia, arraigar e integrar eso no solo en el plano individual, sino en el plano social con ese componente cultural que conlleva. Es decir, en ese proceso transformador significa tomar conciencia sobre lo propio, sobre la realidad existente que tenemos que cambiar para hacerlo en un sentido y con un significado determinado. Es muy complicado decirle a los hombres que no son lo que ahora mismo son, no pueden ser lo que ahora mismo son, que van a ser o que tienen que ser algo que todavía no sabemos cómo tienen que ser, ¿no? Es decir, intentar alejarnos de esa referencia de la masculinidad como continente de nuestra identidad para, plantear algo teórico, alternativo, para que se vaya materializando conforme se vaya desarrollando. Yo creo que para que sea eficaz y práctico necesita ese arraigo en la realidad, ese arraigo en la realidad significa esa transformación sobre la toma de conciencia, la visión crítica sobre los elementos que la han configurado y que hoy la definen, para poder hacerlo de una manera distinta y ser mucho más eficaces, a la hora de alcanzarlo, ¿no? Al final, para que tengamos ese elemento subjetivo e intersubjetivo que supone la identidad, tiene que hacerse en esa especie de encuentro entre lo individual y lo social dentro del marco cultural o del escenario cultural. Ahí es donde realmente las masculinidades van a alcanzar todo su sentido y significado, y yo creo que es importante que partamos del marco actual para valorarlo y abordarlo de manera crítica. Otra cosa es lo que planteemos mañana, cuando hayamos iniciado ese proceso y hayamos avanzado en él. Pero hoy creo que la manera operativa más eficaz y directa es considerando la masculinidad como elemento de partida a transformar para alcanzar una manera distinta de entenderla y por lo tanto para definirla sobre criterios completamente distintos. Es algo que entiendo que puede ser eficaz y que puede ayudar a que se consiga de manera, paulatina. No se trata de una decisión individual, la identidad no es una decisión individual, sino que es esa manera de integrarnos dentro de ese contexto social y cultural para que nosotros seamos lo que nosotros sentimos y somos, sino para que nos vean tal y como nosotros nos sentimos y somos, ¿no? Y en ese encuentro tiene que haber esa integración de lo individual con lo social, y ese es un proceso transformador que tiene que tomar el punto de partida crítico desde el punto de vista del mundo actual sobre la masculinidad, precisamente para superarlo, para evolucionar y transformarlo en el sentido que poco a poco vayamos viendo que sea necesario. Y para lograrlo, pues el feminismo es la clave. Tenemos que hablar de feminismo y hablar de masculinidad y hablar de hombres. No podemos hacerlo de una manera o al margen del feminismo o con el feminismo como una situación distante, lejana, pero diferente a lo que es nuestro proceso, lo que es nuestro planteamiento. Si el objetivo del feminismo, como lo es una transformación cultural centrada en la igualdad, y si el objetivo es una transformación cultural, si esa transformación cultural es sobre la igualdad, y si esa igualdad es sobre lo que el feminismo viene planteando históricamente, al final el cambio de la transformación tiene que hacerse precisamente con los hombres dentro del feminismo. Si no lo hacemos con el feminismo y desde el feminismo, probablemente avancemos en un sentido, similar, pero no hacia el mismo destino, no de la misma forma, ni hacia ese lugar de encuentro de convivencia que tiene que ser el que defina la cultura con todas sus identidades
posibilidades, con esa pluralidad y diversidad, con todo lo que debe de constituir ese espacio de encuentro entre lo individual y lo social. Por lo tanto, creo que hace falta hablar de feminismo para los hombres y no considerarlo como algo ajeno al feminismo. Creo que en ese objetivo los hombres tenemos que ser feministas y no para desplazar a las mujeres ni para ocupar un puesto o un protagonismo que no nos corresponde, simplemente para formar parte de esa misma construcción cultural sobre lo que se plantea desde el feminismo. Si no lo hacemos, insisto, creo que el resultado no será ese lugar de encuentro ni será una construcción cultural sobre la igualdad, sino que será una forma de gestionar la realidad que tenemos en el momento actual de manera distinta, de una manera mucho más beneficiosa y práctica, pero no con esa transformación social que requiere para poder alcanzar ese punto de encuentro que debe definir lo que es el cambio de todo este proceso que se ha puesto en marcha con esa visión crítica sobre la construcción androcéntrica, sobre la construcción machista. Tenemos que pensar al mismo tiempo que el machismo sí se dirige a hombres y a mujeres. Y se dirige a hombres y a mujeres para decir, vosotros tenéis que hacer las cosas de esta forma y vosotras tenéis que hacerlas de esta otra forma. Vosotros tenéis que ocupar estos espacios y vosotras tenéis que ocupar estos otros espacios, ¿no? Si hay una integración de lo que tiene que ser ese elemento común de la cultura sobre referencias diferentes y distintas, basadas en la desigualdad, para hombres y para mujeres. Pues ese proceso es lo que tenemos que hacer desde el feminismo para que hombres y mujeres sean parte de esa misma realidad con las diferencias en las vías, en los procesos, en las maneras de alcanzar ese punto de encuentro y teniendo en cuenta que el lugar de partida también es diferente. Pero es la única forma que entiendo que podemos conseguir ese objetivo de encuentro en lo que tiene que ser la transformación cultural. Es una cuestión que además se tiene que integrar dentro de la propuesta del feminismo histórica. Es decir, el feminismo ha planteado que sí es que el sujeto político del feminismo son las mujeres y entiendo que tiene que ser así, pero podemos, diferenciar entre lo que es el sujeto político indirecto, que son las mujeres, y entender que hay un sujeto político indirecto, secundario, paralelo, como queramos denominarlo, pero que incluye también a los hombres como elemento activo de todo ese proceso, no como una especie de suburbio en el que nos vamos a encontrar los hombres y que conforme se produce la transformación en el núcleo de esa cuestión cultural, que sería la referencia de las mujeres, pues nos llegaría poco a poco expandiéndose, nos llegaría, digamos, a implicar, a comprometer, a afectar, a transformar, ¿no? Creo que esa vía no sería suficiente para lograr un cambio social y cultural que hoy está levantado precisamente por quienes se supone que deben de ocupar esos arrabales, esos suburbios que somos los hombres. La manera de hacerlo de manera rápido y con esa implicación y participación transformadora es incluyendo a los hombres dentro del feminismo para comprometernos aún más en ese proceso de cambio. Bueno, lamento mucho no estar allí, como os decía. Sé que esta forma de plantear las cuestiones tan trascendentes y tan interesantes no es la más adecuada, pero en cualquier caso estaría encantado de comentarla con vosotros, con vosotras, en cualquier otro momento. Muchas gracias, eskerrik asko eta besarkada bat. Gracias también a Miguel Lorete, que sí que ha cerrado el círculo con ya hablaba de suburbios, ¿cómo se llaman? De barrios, me gustaría que visitásemos ahora, aunque os voy a pedir que lo hagamos muy rápidamente, porque queremos dejar algunos minutos para que el público pueda intervenir y que vamos a tener en total de no más de 20 minutos para todo lo que nos queda por hablar. Nos queda mucho, porque les hemos lanzado y nos han devuelto también algunas reflexiones sobre el trabajo que hay que hacer de construcción de masculinidades y en qué sentido. Y me gustaría también conocer vuestra opinión. Podéis, ahora ya, que estamos en familia, podemos perder también la educación, si os parece, no, de verdad que nos falta que seamos tan ordenaditas en esto. Vale, habíamos planteado la cuestión, si no me equivoco, del tema de cómo trabajar con las identidades masculinas y qué papel tiene, ¿no? Yo aprovechando que me han colgado
contando una anécdota sobre algo que viene de mi trabajo docente, del cual estoy súper feliz y agradeciéndonos últimamente. Yo doy clase en sociología, en ciencias políticas, en comunicación también, de metodologías de investigación, ¿no? Entonces, bueno, yo soy sociólogo, un poco de ahí intento establecer un diálogo con mi alumnado sobre cómo nos podemos acercar a investigar un tema social cualquiera. Normalmente trabajamos con temas que les interesan, entonces los temas son súper diversos, a cada cual le interesa la cosa. Una de las cosas que dedicamos mucho tiempo a hablar es la cuestión de las dimensiones, que como esto en ciencia política, en sociología se utiliza mucho. La idea de que el mismo problema tiene varias dimensiones, tiene varios aspectos, ¿no? Y que se relacionan entre sí estos aspectos, que se afectan, pero que normalmente es radicalmente imposible encontrar una investigación sobre un tema que explique qué ha pasado. Porque una sola investigación no lo puede explicar. ¿Por qué? Porque tiene tantas dimensiones que normalmente es imposible que una sola investigación explique la verdad sobre esto o lo otro. Entonces, ahí pues pasamos mucho rato debatiendo sobre cómo es posible esto y cómo es necesario que alguien haga una investigación sobre este tema que se base casi exclusivamente en lo económico, alguien haga una investigación sobre este tema que se base casi exclusivamente en lo psicológico, alguien la haga sobre tal, porque es la única forma que tenemos de irnos acercando a un problema complejo. ¿Por qué digo esto? Porque creo que la identidad masculina es una dimensión del problema que estamos intentando tratar. Es una de las dimensiones, una de las muchas dimensiones. Y yo no insistiría mucho en esto si no fuera porque creo que se está poniendo en el centro la dimensión identitaria en exceso. Y no creo que sea por una cuestión de que nos apetezca. Es que creo que hay una deriva ultraidentitaria que tiene que ver con el neoliberalismo, que tiene que ver con la desarticulación social, etcétera, donde pareciera que todo lo que nos pasa tiene que ver con nuestra identidad entendida como un proceso bastante individual, etcétera. A pesar de que ya ha habido varias intervenciones desde la mesa que han dicho que la identidad obviamente no es individual. ¿Con esto qué quiere decir? Que no tengo ningún problema ni nada que objetar a todo el trabajo que podamos hacer respecto a la idea de la introspección individual o grupal en la que trabajemos sobre nuestras identidades, sobre cómo nos hemos entendido como personas socializadas en el masculino, etcétera, y cómo podemos intentar dar la vuelta a eso, pero no ha sido eso. Pero creo que si nos ponemos a trabajar muy exclusivamente en la cuestión identitaria, lo que sucede luego es que nos pegamos ciertos sustos porque vemos, por ejemplo, pues yo que sé, que las paternidades son muy diferentes de lo que se veían hace 40 años y en cambio los repartos de uso de tiempo o de responsabilidades siguen estando muy parecidos. Que las masculinidades se muestran muy diferentes de lo que se mostraban antes, pero como que el impulso hacia la violencia o la agresión puede estar presente de la misma manera. ¿Y esto quiere decir que trabajar con las identidades no, claro que sí. Esto es parte del lío. Lo que pasa es que a veces, y ahí no sé si voy a contradecir un poco lo que decía Miguel ahora mismo, yo sí que considero que a veces hay que provocar cambios en otros espacios que nos lleguen desde fuera y nos hagan cambiar. No necesariamente nos hagan plantearnos que queremos cambiar, sino nos hagan cambiar. Y esto sucede todos los días. Y no creo que sea algo negativo, siempre y cuando estemos hablando de una imposición, etcétera, demasiado dictatorial. Quiero decir que provocar cambios en otros espacios y que de rebote provoquen algunos cambios en las identidades, inshallah, también es una cosa que sucede. Y que tampoco está mal plantearlo desde ahí. Entonces, si nos centramos en la dimensión identitaria, desde esa perspectiva no me parece negativo, pero centrarnos en que la única forma de conseguir un cambio es que los hombres a través de un proceso consciente de introspección decidamos cambiar, etcétera, esto es lo ideal, esto no es necesariamente lo que puede suceder. Hay que probar varias estrategias. ¿Y por qué creo que nos centramos en el identitario? Pues vaya, creo que por lo mismo que mencionaba antes, porque es un poco el espacio que nos queda, el de la sensibilización, el de convencer a los demás y el de intentar hacer un cambio interno. ¿Por qué? Porque el resto de los espacios de cambio real de la sociedad no están alcanzables, no podemos acceder a ellos. Recojo de lo que habéis comentado porque creo recordar que nos hablabas de las 3 vías y me parece que está muy conectado precisamente con la idea que planteabas, ¿no? Quiero decir que estoy de acuerdo con Joaquín en que en la excesiva dimensión que adquieren hoy las identidades, todas, no solo la masculinidad, creo que además se está forzando a establecer unas fronteras que en absoluto son
claras o que sobre todo las identidades no se componen con un único factor, como muy bien has dicho, que comparto plenamente. Y comparto también que la deconstrucción de esas identidades, creo que lo he expresado antes, no proviene solo desde el punto de vista de la autorreflexión, sino de los tres ámbitos que he señalado, lo cual quiere decir que no podemos ignorar el ámbito estructural, es decir, no podemos ignorar cuáles son las imposiciones normativas, tanto de cumplirse, es decir, de la obligatoriedad, en este caso para los hombres y para las mujeres, insisto que también tenemos unas normas que obligan a ajustarnos a esa feminidad ideal. Es importante la reflexión crítica sobre eso para poder deconstruir, y son importantes referentes, no modelos. Estoy contigo y padezco, sufro un poco que podamos sustituir un modelo inaceptable, es decir, completamente detestable, por otro bueno, no, es decir, no por modelos, sí por valores que debemos, que sería deseable que asumiéramos, ¿no? Valores como los que he defendido, como la igualdad, como la libertad, el aprender al enfrentamiento de los conflictos, pero es verdad que hacen falta referentes, es decir, hace falta, igual que hemos tenido en el espacio feminista, el espacio femenino. Entonces, pero esos referentes tienen que estar tanto, por ejemplo, en la proyección de hombre, por ejemplo, esa interseccionalidad que llamaba, cuando nos vemos representados como un hombre inmigrante, por ejemplo, un hombre gitano, un transexual masculino. Es decir, cuando hablamos de hombre, realmente lo que tenemos en la cabeza es el hombre heterosexual, blanco, en fin, que yo creo que con una morfología acorde con esa representación, ¿no? Claro, el problema es que en la propia proyección de nuestras propias mentalidades necesitamos subvertir esta manera de interpretar la realidad, que es muchísimo más plural y que, insisto, la juventud viene empujando. En el último informe del INJUVE, el 25% de chicos y chicas no se inscribían en ninguno de los dos polos binarios, ni como hombres ni como mujeres. Y un porcentaje, no recuerdo, directamente se consideraban transexuales, ¿no? O género fluido. Es decir, que hoy entre la gente joven, entre la gente más pequeña, hay ya una perspectiva más acorde con una realidad que tal vez nuestra generación nos está costando un poco más. Y como era la dificultad que antes decía, que los jóvenes están demasiado excluidos de esos ámbitos de reflexión, de poder, pues podemos ahí también estar transmitiendo una realidad que se corresponde más con el pasado que con el presente. Yo creo que el análisis de la condición masculina lo inició Fendi cuando planteó la necesidad de cambiar el contrato social en las relaciones hombres y mujeres. Y eso provocó, es la presión del movimiento feminista la que ha provocado el cambio de los hombres que conocemos y de sus identidades en general. El propio movimiento de hombres por la igualdad es un hijo natural, no necesariamente deseado, de los feminismos. Es decir, que nosotros no existiríamos sin eso. No obstante, nos costó muchos años de presión, de reivindicación, conseguir que se estudiara que la masculinidad fuera un objeto de estudio en los estudios de género. El estudio de género era sinónimo de estudios de la mujer. Y que eso ha sido una batalla. Si me pregunto, yo creo que en este momento lo central es ir desterrando el deber ser por la libertad para poder ser. ¿Sí? A mí no hay nada que me moleste más que a los hombres se nos diga cómo tenemos que ser. ¿Verdad? Tú critícame lo que te dé la gana, dame la libertad para que yo me deconstruya como quiera y coja cualquiera de las múltiples alternativas que me ofrece el abanico de los sexos y los géneros, orientación de deseo, etcétera, etcétera, etcétera. Y como estamos analizando las masculinidades, a mí me interesa ese sujeto, ese actor político, que es el movimiento de hombres por la igualdad, es de confesar que el movimiento de hombres por la igualdad es un movimiento de clase media, bastante elitista, lleno de compañeros que se creen destinados al apostolado entre un colectivo de hombres al que creen no pertenecer. Hablan del trabajo con los hombres como si ellos no fueran uno más de ese colectivo al que se dirigen. ¿Qué quiero decir?
Lo que pasa es que estos compañeros ni ven la necesidad de un movimiento de hombres con voz propia, ni llaman a renunciar a los privilegios, compañeros que separan el trabajo doméstico, con lo cual no tienen que renunciar a ese privilegio. Y personalmente, yo a muchos de ellos les preguntaría, tú personalmente, ¿a qué privilegios has renunciado? Y me encuentro con que a la mayoría de ellos les costaría trabajo darme una respuesta que los convirtiera en referentes más allá de lo teórico. Incluso me incomoda ver que la academia piensa que es más importante que el proceso que analiza. Y si me apuras, me incomoda, con todos los derechos del mundo lo hacen, o sea que yo no estoy negando, pero me llega a incomodar que compañeros que no viven en parejas heterosexuales nos tengan siempre en el centro de la diana y no desarrollen trabajos sobre los problemas que hay en sus relaciones de pareja, que era una pregunta que antes planteaba un compañero por el fondo al final y que se ha contestado malamente. Vamos, que no se la ha contestado. Es decir, ese tipo de cosas, hay un punto en el que a mí me incomoda. ¿Sabes qué pasa? Que estos compañeros que no viven en parejas heterosexuales, aunque reproduzcan los mismos estereotipos, si eso sale a la luz pública no va a tener nunca el impacto mediático, personal y político que tiene que mi compañera, con la que llevo 42 años, mañana le dé por decir que yo he ejercido sobre ella o haciendo otro tipo de violencia. Entonces, a mí me gustaría que si se nos llama a ser autocríticos con los modelos masculinos, empecemos por los que vivimos. A mí me incomoda que la mayoría de los hombres, fíjese, ya no hablo del resto, que yo les oigo partirse la boca hablando de respeto a la diversidad sexual y de género. Oye, y no hay ni un puñetero análisis en los últimos años de los problemas que tenemos los hombres en nuestras relaciones heterosexuales, las sexuales me refiero, en un movimiento que lo fundamos sexólogos, pero que ha desaparecido absolutamente esa parte del análisis del discurso de nuestra retórica. Y lo dejo así rapidito. No, agradecida que podéis, lo he dicho, podéis intervenir y podéis usar también vuestras opiniones sobre lo que vamos diciendo. Y cerraría, porque creo que luego ya podremos seguir y también podremos escuchar intervenciones sobre los espacios de diálogo, sobre qué es, creo que ha sido sobre el qué, probablemente lo tenemos todo y luego vamos a hablar del cómo. ¿Cómo podemos articular cuáles son los espacios, los puntos de encuentro con el feminismo en esta cuestión? Porque se han planteado diferentes aproximaciones, esta vez creo que he sido yo, y me vais a perdonar. Pero es que tenemos construido una pelea con las diademas que han decidido moverse, ¿verdad? Sí. Pero esta cosa de que han decidido estarse quietas y intento provocarlo. Decía, ¿dónde están los puntos de encuentro con él? Yo agradezco muchísimo que me permitas decir lo que me gustaría decir. Yo comparto con Gary, decía esta mañana, me cuesta mucho decir los nombres, cuando decía esta mañana cómo le gustaría que implicara los hombres. Yo, desde el punto de vista feminista que sostengo, tampoco quiero hombres como aliados ni estrictamente por solidaridad con las mujeres, que me parecería un objetivo. Yo quiero a los hombres como sujetos activos del feminismo, como cómplices, porque creo que las batallas que tenemos son todavía muy importantes y, insisto, no son logrables si no participamos activamente en el afrontamiento de esos nuevos retos. Para mí, uno muy importante que he salido varias veces es el tema de los cuidados. Yo creo que ese sigue siendo un motivo de discriminación, de subordinación de las mujeres, de limitación para los hombres, de limitación para una sociedad poco humana, es decir, que requiere transformaciones profundas para poder de verdad hacer un cambio social como el que creo que es imprescindible. Se ha dicho hoy, es cierto, que además es un problema que no ha resuelto Europa, ni ningún otro país que sepamos, ojalá hubiese un país que haya resuelto que no estuviera en el mundo. Lo que se está haciendo es lo que se hace aquí, medidas que no están mal, como la que se señaló esta mañana, ¿no? Los permisos parentales, que están muy bien, pero que son absolutamente limitadas. Las políticas públicas que estáis haciendo
dirigidas a los hombres para compartir los cuidados, las tareas domésticas, importantísimo, pero insisto, lejísimos de lo que debe ser el modelo de sociedad que entiendo yo por el que debemos apostar, que es en el que los valores fundamentales, es decir, los cuidados, estén en el centro. ¿Qué hay más importante en la vida que cuidarse y cuidar? No hay nada. Pero eso no puede seguir recayendo sobre las mujeres, porque no solo supone lo que os acabo de decir, sino en un curso que acabamos de hacer en un seminario, nos decía una mujer, lo comentaba antes con una compañera de Macunde, que sus hijas no quieren tener hijos porque no quieren repetir nuestro modelo de superwoman, es decir, de intentar lo imposible, que es una cosa que se llama conciliar, que alguien que pueda que nos explique qué es eso, porque llevamos muchos años intentándolo y no lo conseguimos. Es decir, que yo creo que ahí hay un reto inalcanzable si no es una implicación profunda de mujeres y hombres de tú a tú, pensando, valorando, viendo qué hacemos bien, por dónde tirar, cómo modificar, no solo para ver qué políticas se hacen dirigidas a los hombres. Y 3 temas más: la educación sexual que he reivindicado, que parecería una cosa sencilla, pues también necesitamos que os impliquéis como agentes activos, que busquemos la manera de hacerlo efectivo. La violencia sexista, que en mi opinión lo que requiere de verdad es una evaluación profunda, rigurosa de lo que se viene haciendo, desde mi punto de vista excesivamente volcada hacia el ámbito punitivo, hacia el ámbito del castigo, absolutamente inútil, no reeduca, y muy en perjuicio de las medidas sociales, de las medidas de reeducación, de las medidas de reparación. Ahí también necesitamos una masa crítica contra esas políticas que se vienen implementando y que hace el año 2004 no había experiencia práctica, pero hoy la hay y sabemos los efectos perversos que está generando no ya solo en las personas a las que se está aplicando la norma, en el abandono que supone para mujeres en situación de violencia, sino también para una sociedad que estamos orientando en un sentido opuesto desde mi punto de vista a los valores que insisto que debemos potenciar. Y lo último, creo que también para el reconocimiento de las mujeres más excluidas en esta sociedad, para las camareras, para las empleadas de hogar, que acaban de conseguir el derecho al paro. Es decir, que seguimos conviviendo con sectores sociales muy marginados, y también para eso necesitamos más solidaridad. Para las gitanas, para las migrantes, para los trabajadores sexuales absolutamente estigmatizadas y excluidas de cualquier derecho. Para las mujeres con diversidad funcional, es decir, que seguimos teniendo una cantidad de retos feministas, pero como habéis visto, no solo feministas, sociales, para los que necesitamos una importantísima implicación social. Por lo tanto, los puntos de convergencia son muchos. Es decir, que no es ni uno ni dos, es un modelo de sociedad que deja atrás todas estas perversiones y aunque sea un modelo, como se decía esta mañana, de defensa de los derechos humanos y mucho más humanitario que el que tenemos hoy. Estamos ya súper fuera de tiempo, pero aún así quiero escuchar vuestra opinión, porque esos puntos de encuentro sobre agenda, cuando hablamos de una transformación tan profunda como la que vemos y deseamos, parece que la agenda nos tiene que ofrecer lugares de podernos. En primer lugar, si estamos de acuerdo con que la igualdad es una reivindicación democrática que nos atañe a todo el mundo, a mí el debate sobre el sujeto político del feminismo me resulta cansino. A ver, en este momento ya hay muchos hombres que se sienten feministas y muchos más los que aspiran a ser más libres en un mundo más justo. Abundan los hombres que, sin ser activistas por la igualdad, son más igualitarios, cuidadores, sensibles o empáticos que la mayoría de nosotros. Y ese es el colectivo al que a mí me interesa como prioridad dirigirme para conseguir la mayoría social que necesitamos. Yo entiendo que cuando hablamos con hombres por la igualdad pasa un poco lo mismo que cuando hablamos de feministas antes del famoso 8M, que eran 4 feministas y luego ocasionalmente miles de personas, ¿no? Miles de mujeres. Bueno, pues con el movimiento de hombres por la igualdad yo incluyo en esa idea, aunque ellos no se llamen así ni se reconozcan como tal, a esas decenas de miles de hombres que acuden a las manifestaciones del 8M o del 25 de noviembre. Porque sin ellos
ni esas manifestaciones serían tan masivas, ni el movimiento feminista tendría la importancia social que tiene en la sociedad en la que nos estamos moviendo. Entonces, esos cientos de miles de hombres son lo que yo entiendo que es el objetivo de concienciar, transformar, apoyarlos en ellos, no estar culpabilizándolos todo el día ni señalándoles lo que les falta, sino animarlos a seguir, digamos, el camino que han iniciado. Para acabar y resumir mi respuesta, tan cierto es que la revolución será feminista o no será, como que no será si no lo va a incorporar la mayoría de los hombres. Tan cierto es una cosa como la otra. Y una cosa que no quiero que quede sin decir. El otro día, cuando se presentaba el programa del Ministerio, decía que además de todos los temas de la violencia, los temas de siempre, también querían atender las necesidades específicas de los hombres. Pero qué casualidad que siempre que dicen eso no citan ninguna. Y me cabrea porque se me ocurre así varias sobre la marcha. El fracaso escolar, las prácticas de riesgo, la preparación a la paternidad, la sexualidad y la responsabilidad anticonceptiva y profiláctica, las revisiones periódicas de la próstata a partir de cierta edad, las adicciones, las migraciones, el sinhogarismo o las dificultades de muchos mayores para atender sus necesidades básicas son los grandes olvidados. Y es verdad, y tiene razón la gente que dice que no, yo entiendo que no es una habilidad, porque es verdad que directamente, digamos, no modifica las relaciones de poder entre hombres y mujeres, es verdad. Pero, a ver, prestarles atención consigue un doble objetivo. El primero, mejorar la vida de los hombres e incrementar las desigualdades de género. Y en segundo lugar, de construir las desigualdades, de construir la masculinidad. Si se abordan estos temas, estamos demostrando que la vida de los hombres no se importa, que parece lo rudo, y evitamos que la extrema derecha lo politice en su beneficio. Lo mencionaba que esa agenda, sin abordarla, hay que se la modera, ¿no? De alguna manera. Voy a cerrar rápido, o lo voy a intentar. Había venido a decir que me aburría de hablar sobre los factores políticos del feminismo, pero creo que no me aburre. Me parece relevante, después de escuchar algunas cosas que he escuchado, me parece relevante. Creo que es un debate complejo. Yo obviamente no hablo desde en este momento, mucho menos todavía desde las políticas públicas, yo tampoco soy experto, no es mi espacio. Pero sí hablo desde el espacio de los movimientos sociales, de los movimientos sociales de calle en los que me he movido desde que soy un chaval. Desde luego el sujeto político del feminismo no lo definirán las instituciones, eso lo tenemos súper claro. Es el movimiento de calle quien definirá el sujeto político del feminismo y lo está definiendo, y lo define y lo redefine. El otro día hablaba de una compañera de unas jornadas de metodología. Esta compañera es parte de un grupo de abogadas que ayudan a hacer asistencia jurídica antirracista a personas migradas y hablaba de las dificultades de relacionarse con las personas con las que trabajan, a pesar de ellas ser también una mujer racializada y también migrante, pero bueno, las dificultades se tenían a la hora de cómo negociar la agenda que quiero conseguir yo de este proceso judicial que te estoy intentando ayudar y que quieres conseguir tú quieres tus papeles, yo quiero que esto siente precedentes para luego poder utilizar esta sentencia, no sé qué. Bueno, esto es un debate que todos los movimientos sociales han tenido. Cómo nos relacionamos con las personas con las que estamos trabajando, teniendo en cuenta que no todo el mundo está en la misma situación, y como todo el mundo estamos en la misma situación, pues tenemos que pensarlo. Pensarlo no significa que nos paremos quietas mientras lo pensamos haciéndolo. Como esta compañera sigue trabajando sobre la asistencia antirracista con las compañeras y debaten sobre cómo tienen que articularse para que no haya, por ejemplo, una relación de paternalismo en la asistencia. Y lo hacen y siguen haciéndolo. Quiero decir que plantearse el sujeto político del feminismo no es una cuestión que debiera ser paralizante. Si es paralizante es porque lo estamos haciendo no demasiado bien, como plantearse el sujeto político de cualquier cosa, del antirracismo, del anticapitalismo, de lo que sea. Creo que tiene que ver mucho esto con bueno, no sé, como dice Amado Fernández Sabater, esta tendencia en los últimos años a entender la política como una batalla discursiva, que entendamos todo esto como una cuestión personal, como intentar ser las personas perfectas que saben estar en el momento perfecto, en el lugar perfecto, en cada momento, saben decir cuándo tienen que decir que son feministas, cuándo tienen que decir que son aliados, cuándo tienen que decir que son aliados y cuándo tienen que decir lo otro y lo de la moto. No creo que sea una cuestión individual, creo que si lo miramos desde el punto de vista colectivo, y en esto los movimientos, lo siento mucho decirlo así de bruto, pero creo que tienen absolutamente todo que enseñarle a las instituciones. Si lo pensamos desde una perspectiva colectiva, seguramente
se descomunica un poco la cosa. Si yo me tiro 10 años pensando cuál es mi lugar en el feminismo, seguramente no lo defina nunca. Sin embargo, si me organizo con mis compañeros y compañeras, nos reunimos, hablamos en la asamblea, establecemos una agenda común y en ese sentido, por ejemplo, las cuestiones que estáis planteando ahora mismo me parecen relevantísimas en torno a esas discusiones que todavía siempre están encima de la mesa, en torno a cómo enfocamos la violencia, el colectivismo, todo esto. Nos podemos sentar, podemos hablar y entonces estamos haciendo sujeto político, porque en ese lugar en el que nos sentamos es un lugar problemático, pero no un lugar imposible. En ese sentido, me gusta siempre rescatar a Adrienne Rich cuando escribió su política de la normalización y cómo en estos momentos, si alguien se pudiera revolver en su tumba, cosa que los dos estaría revolviendo, creo, por cómo a dónde hemos llevado esta idea, ¿no?, de las políticas de la normalización a pensarla desde el punto de vista súper individual, donde yo tengo estas características, hablo desde aquí, etc. Cuando ella lo que decía era que tenemos que ser conscientes del lugar en el que estamos y saber desde dónde vamos para ir a algún sitio, no para quedarnos quietos. Ese es el lugar desde el que negociamos y el lugar desde el que negociamos nuestra presencia social para movernos. Vamos a un lado, pero no nos olvidamos de dónde venimos. Y estas dos cosas se pueden hacer a la vez. No olvidarse de dónde venimos y saber hacia dónde vamos. Esta sería mi aportación. Porque a los grandes aquí presentes tampoco les hemos mencionado, es verdad que también han estado decía así, pero acción, ¿verdad? Hacia allá, yo creo que cierra muy bien el círculo. Iván y César de Avión pelearán dos acciones. Están pasando cosas, ¿verdad? Que habéis visto que estamos la mar de tranquilos y tranquilas aquí, aunque hemos conseguido personas. No, básicamente queríamos saber un turno de preguntas, pero gracias a todos los que estáis esperando las videoconferencias de ponentes que lamentablemente vamos a tener que dejarlo aquí porque eso es tarde y también remula en acabar y nuestros compromisos. Así que eskerrik asko guztioi, eskerrik asko José Ángel, María Antonia, Joaquín, eskerrik asko Pilar Zurire, eta Miguel Díez ondien anantzatzen eta Miguel Lorenterie, anantzatzen eta Miguel Lorenterie, eskerrik asko. Habéis llamado agenda política, se me ha olvidado una cosa fundamental: los derechos y la reflexión sobre la diversidad de género y sexual, que justo está muy de actualidad, pero que para mí no acaba, ni mucho menos con la ley que finalmente se puede aprobar, sino que ahí tenemos también un reto pendiente. Era lo único que se me había olvidado y que creo que es muy importante. Bien, pues una vez acabado este diálogo, vamos con la ponencia que cierra la jornada de hoy. Tenemos otra jornada